El Banco Central de España es el más igualitario del mundo. Más del 50% de su plantilla está formada por mujeres. ¿Qué pasa en otros países, en otros continentes? Para hablar de este tema está con nosotros la presidenta, gobernadora del Banco Central de Ecuador, Tatiana Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Uria. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme hoy a tu audiencia y también, sobre todo, agradecida por la oportunidad de estar en un país tan hermoso y diverso como es Marruecos, el cual ha sido un ejemplo de salir adelante a pesar de las adversidades y las últimas tragedias, con lo cual expreso mi solidaridad con ustedes. Muchísimas gracias por su solidaridad. Tatiana, ¿podemos hablar de un acceso igualitario de las mujeres a los puestos de decisión en los centros o los bancos centrales en Ecuador y en América Latina? Todavía existe una brecha muy grande en el acceso a cargos directivos, en general en todo tipo de entidad en América Latina. Existe todavía una desigualdad de género muy importante, lo cual limita el potencial económico de la mitad de la población. Alrededor del 37% de los cargos directivos en nuestra América Latina es ocupado por mujeres. Eso quiere decir que existe todavía una brecha de género muy importante que tiene que ir cerrándose. Sí. ¿Cuántas mujeres hay al frente de los bancos centrales en América Latina? Eso es muy interesante porque en 33 países que formamos América Latina somos 4 mujeres gobernadoras de un banco central. Yo creo que el panorama en Ecuador es lo mismo que en otros países, en África, en América Latina, en Europa incluso. ¿Por qué las mujeres siguen luchando por la igualdad, sabiendo que todos los días se están celebrando miles de conferencias? ¿Por qué no hay acciones concretas? Tú acabas de decir la palabra importante. Las conferencias son importantes porque nos permite transmitir un mensaje, pero lo que vale en verdad son esas acciones concretas. Y son acciones concretas que tanto los gobiernos con políticas públicas, como las empresas, como las entidades financieras y nosotras mismas debemos tomar. Porque para asumir un cargo como mujeres tenemos que estar preparadas para asumirlo, porque especialmente en el sector público, la responsabilidad que podemos llegar a tener sobre el futuro de un país es tan grande que tenemos que estar debidamente preparadas. Ha sido muy importante todos los cambios legales que han habido en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica para permitir ese acceso a las mujeres a posiciones importantes, pero eso está bien para que nos regresen, para ser visibles, pero para poder tomar acciones claras y definidas debemos nosotras estar preparadas. Y eso implica tener una educación adecuada, lo cual implica también por atrás tener acceso, que existan políticas públicas que permitan el acceso a una educación adecuada y para que las personas de menos recursos también una educación pública de calidad que permita acceder a este tipo de cosas. Sí, esta mañana hemos asistido a una conferencia y habéis hablado del mismo tema, las acciones, las medidas que deberían tomar para hacer frente a esa brecha de género, ¿no?, en los bancos centrales, no solamente a nivel en el sector financiero, pero también en otros sectores. Eso depende también de la decisión que pueda llegar a tomar las autoridades. Por ejemplo, en mi país, las 2 autoridades de regulación, que somos la Junta Monetaria o la Junta Financiera que regula la actividad financiera, somos presididas por mujeres y en su mayoría estamos conformadas el directorio por mujeres. Eso es un reto que asumió la autoridad pública al haber nominado nuestros nombres e ir a un proceso de selección, pero también porque nosotros decidimos. Es triste, pero nos toca dejar a un lado una parte personal porque es un reto que tenemos como país. Y algo que es muy importante en esto, en nuestras manos, por ejemplo, mías, como presidenta de la Junta Monetaria del Banco Central, no solamente está el establecer políticas públicas relacionadas al sistema monetario de mi país, implica el mantener un sistema de dolarización, como en nuestro caso, que afectaría a 18 millones de personas. Pero de esas 18 millones de personas tienes un 50% que te están viendo y están atentas de ti a ver cómo abres caminos. Sí. Y eso es una responsabilidad como modelo a seguir, muy grande, sí. Lo cual no es algo que se pidió, pero es algo que asumimos con el reto. Y que tienes una doble responsabilidad de hacer las cosas técnicamente adecuadas y de mantener una línea que permita que el resto se pueda sentir orgullosa de ti y de saber que puede llegar a una posición de esas y de una forma recta y por el camino adecuado que es con
demostrando capacidad. Diana, acabamos de escuchar una declaración de una mujer que está al frente de un gran cargo, es presidenta de la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales. Creo que las cosas van cambiando poco a poco. Afortunadamente sí. Las oportunidades se siguen abriendo, son oportunidades que como autoridades públicas tenemos que ir dando, pero también son oportunidades que debemos ir tomando nosotros, estando en capacidad. Actualmente se habla mucho de inclusión financiera, que son términos muy importantes, porque finalmente es lo que a la mayor parte de las mujeres que tal vez no puede estar en posición de acceder a un cargo como el ser cabeza de una entidad pública grande como un banco central o autoridad monetaria. El acceso al crédito es muy importante. Hemos llegado a determinar en mi país, por ejemplo, que muchas veces cuando tiene relación con violencia de género, el acceso a un crédito les ayuda a tener libertad y pueden romper este ciclo de violencia. Hay muchos temas que pueden hablarse de inclusión financiera, pero dentro de esto de inclusión financiera también podemos hablar y tenemos que como sector financiero hacer no un mea culpa, sino regresar a ver cómo nosotros vamos a dar el ejemplo en inclusión financiera. Y eso quiere decir romper las brechas salariales. Todavía, especialmente en el sector privado, en el público tenemos reglas que no importa tu género, tienes un salario igual, pero en el sector privado todavía existen muchas brechas de género. Sí. Y hay una diferencia muy grande entre el salario que gana una mujer versus el que gana un hombre. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que ir rompiendo. Tenemos que romper también los estereotipos, estereotipos que nos ponen y que nosotros también nos ponemos. Tenemos la capacidad y podemos asumir los retos. De hecho, uno de los temas más debatidos durante estas reuniones, las conferencias e incluso las ruedas de prensa que está dando o que ha dado la directora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, están insistiendo en el papel primordial de la mujer, en el crecimiento económico, la estabilidad también, y eso yo creo que estamos en el buen camino. Es verdad que nos queda un largo camino por recorrer, pero creo que ya estamos avanzando bastante o hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante, tenemos que seguir haciendo. En mi país, en nuestro caso, el Banco Central del Ecuador, tenemos una plantilla del 45% de mujeres que tratamos de capacitar. Cuando damos capacitación, no la damos estableciendo género. Todos estamos en las mismas capacidades sin importar el género y todos tenemos las mismas oportunidades de acceso. Y son las mujeres las que más lo toman, a pesar de tener muchos de ellos doble rol. Asumen esos retos porque es una doble responsabilidad la que como mujeres llegamos a tener. Y es un orgullo tenerte con nosotros como gobernadora del Banco Central de Ecuador. Muchísimas gracias, Tatiana Rodríguez, por tu amabilidad y también por tu tiempo, porque sabemos muy bien que tienes que asistir a un par de conferencias esta tarde. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la oportunidad de transmitir una realidad que no es triste y que estamos saliendo adelante como Latinoamérica y en mi caso como Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Es muy lindo terminar con un mensaje optimista, ¿no? Muchísimas gracias.